Estimados amigos, seguimos con tertulia literaria a través de Universal TV Digital y le cedo la palabra a nuestra invitada, la señora Iliana Restrepo, quien está finalizando sus comentarios acerca del escritor homenajeado de hoy, José Saramago. Estimada Iliana. Bueno, entonces ya hablamos de la fundación, que digamos que es su legado, su gran legado, y quiero comentar un poco sobre su obra, sobre su estilo y su obra. Saramago Correcto. no es fácil de leer. Incluso tengo muy buenos amigos y amigas lectores, buenos lectores, a quienes se les dificulta y se les ha dificultado la lectura de Saramago. Yo creo que Saramago, además porque tiene un estilo escribe, digamos, él es atrevido para escribir y le gusta explorar y hacer cosas raras. Por ejemplo, no pone puntos, ¿sí? Pone comas y después de una coma viene una mayúscula que uno debe suponer que allá había una pausa más larga, que era un Así punto. es. Pero muchos autores también lo han hecho, pero él lo hace constantemente. Pero cuando uno no está acostumbrado, tiene que leer varias páginas para empezar a acostumbrarse. Y todas esas cosas hacen difícil su lectura. Pero ya uno cuando entra en su mundo, en su universo, porque tiene un universo de personajes, incluso tiene un tríptico que es ensayo sobre la ceguera, todos los nombres y la caverna se consideran un tríptico porque son tres libros que escribió prácticamente seguidos que nos engloban en un mundo de hoy, en el mundo contemporáneo, en el mundo globalizado, en donde hay unos personajes que nos dicen cómo se van sintiendo desplazados por el nuevo mundo. Entonces, a Saramago hay que leerlo con tiento. Otro amigo mío que también le costaba trabajo Saramago, se encontró con Saramago por leer a Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ese otro gran escritor portugués, a quien Saramago admiraba muchísimo, y Pessoa tenía 32 heterónimos o más, que no son seudónimos, son heterónimos, otras personas que vivían dentro de él, decía él. Y Ricardo Reis, el año de la muerte de Ricardo Reis es un homenaje de José Saramago a Fernando Pessoa. Y en el libro el libro es una maravilla, además el libro es un viaje por Lisboa. Quienes hemos ido a Lisboa, cuando leemos ese libro, Se ven nos sentimos en las identificados. calles de Lisboa. Ujú. Podemos pasear las calles y ver el fantasma de Fernando Pessoa en todas partes. Porque Ricardo Reis sentía que Pessoa era su creador realmente, porque él no existía, Ricardo Reis. Lo trae a la vida Correcto. Saramago, porque él supuestamente estaba en Brasil, era brasilero y regresó a Lisboa, y aquí llega y empieza a encontrarse con el fantasma de Pessoa y a conversar con él, como si uno se encontrara con Dios, su creador. Quienes creen que Dios es su creador, pues hablar con Dios es hablar con un fantasma que lo creó a sí mismo. Entonces tiene, para mí, las novelas más importantes, por no decir que su corpus literario es todo importante, pero las más importantes indudablemente son Ensayos sobre la ceguera, Ensayos sobre la lucidez. Ensayos sobre la lucidez es un libro lúcido, es un libro de un pueblo donde un día hay unas elecciones y sin ninguna campaña aparente, todo el mundo vota en blanco. Y eso crea unas dificultades enormes en el gobierno de turno y en todo porque se enreda todo porque no saben qué hacer con ese triunfo del voto en blanco y empiezan incluso a prohibir la palabra blanco. Hay una serie de cosas porque piensan que si oyen a alguien hablar de blancos porque está haciendo campaña, porque tuvieron que repetir las elecciones, en fin. Ese libro es un libro sobre la democracia, con grandes reflexiones sobre la democracia. Entonces ahí vemos qué es esto. La balsa de piedra, que ya lo comenté, que también es muy interesante. Memorial del convento, que es una historia de amor hermosísima, situada en un convento que quieren construir y entonces hay una historia de amor en el camino que es una belleza de historia. Y para mí, su obra máxima, como ya lo dije, el Evangelio según Jesucristo. El Evangelio según Jesucristo leído bajo una óptica no religiosa, sino bajo una óptica humana de Jesús, una óptica humana de su madre y de su padre, también es extraordinario. Otro que es imprescindible, bueno, ya dije ensayo sobre la ceguera,
todos los nombres. La Caverna, que es un alfarero que pierde su trabajo porque ponen un centro comercial al lado y claro, ¿qué va a hacer un alfarero compitiendo con las fábricas de porcelana, por ejemplo, con las fábricas de cerámica, que hacen cerámica en serie, cuando él era un alfarero que trabajaba con las manos, un artesano, de una humanidad impresionante también? La Caverna, que nos remonta a Platón y nos habla de todas estas cosas también, porque nos hace ver que los que están por fuera son iguales a nosotros, pero también son distintos. Y es muy importante lo que hace. Hay un libro que me gusta mucho que se llama El hombre duplicado. El hombre duplicado es un hombre que de un día para otro se encuentra con que hay otro ser humano en el mundo que es idéntico a él, idéntico, idéntico, idéntico a él. Entonces también es toda la reflexión sobre la identidad. ¿Qué hacemos si no somos únicos? ¿Qué hacemos si tenemos otra persona con la cual podríamos intercambiarnos en un momento? Y empieza toda esta reflexión también en una historia maravillosa, graciosa y simpática de este. Las intermitencias de la muerte, que ya lo comenté. El viaje del elefante es muy divertido también porque es un elefante que lo van a llevar de Lisboa hacia la India y entonces todo el viaje de este elefante narrado como casi como si fuera un cuento infantil, pero con una cantidad de reminiscencias a la historia, porque en Portugal hubo una historia real de un rinoceronte que llegó a Portugal y que se lo regalaron al Papa y tenían que llevar al rinoceronte, que se llamaba Gana, que incluso hay una pintura de Durero sobre el rinoceronte Gana. Este el viaje del elefante también. Caín es graciosísimo, se lo recomiendo. Caín es la historia ya bíblica de Caín y Abel, pero contada en clave de Saramago y en clave de humor, que es extraordinario. Y creo que esas son las más importantes, además del año de la muerte de Ricardo Reis, que ya lo comenté. Está Claraboya, está, bueno, Levantado del Suelo, la del pintor que se llama Historia de Caligrafía, y ahora se me olvidó el nombre, por aquí lo tengo anotado, pero digamos que ese es el corpus literario más importante de José Saramago, que como les decía desde el principio, es uno de mis autores más queridos. Sí, y con justa razón, porque es, como tú dices, muy versátil, en diversos géneros escribe y aparte, como tú también lo has comentado y explicado, estimada Eliana, si no son todos sus libros, más del 90% son temas densos, temas de mucha reflexión que cualquiera no puede escribir acerca de esos temas y escribirlo de la forma de Saramago es un sello especial de él. Sobre todo combinándolo con la ficción, sobre todo entremezclando la ficción, a veces el humor, el amor, todas estas intrigas que tenemos los seres humanos. Y Saramago decía que los lectores no leemos novelas, leemos al novelista. Y a mí me gusta mucho eso, que va Interesante y riñe frase. con la academia, esto que decía Saramago riñe con la academia, porque los académicos dicen que el narrador y el autor no se deben confundir, y Saramago decía todo lo contrario. El narrador no existe sin el autor. Es como un pintor que tiene la brocha en la mano, el, ¿quién busca un narrador en el Guernica? Nadie. Todo el mundo dice que Picasso pintó el Guernica y nadie está buscando un narrador intermedio. En los libros sí, porque en los libros se piensa que el narrador no es el mismo autor y ahí es donde él difiere. Dice, a pesar de que se crean narradores, a pesar de que se crean personajes, todo lo que hay en un libro es el autor, es del autor, como en un cuadro, como en cualquier obra de arte. Entonces, esa es otra cosa. Otra cosa interesante sobre la lectura que decía Saramago es que él creía que la lectura no se podía obligar. La lectura no debería ser la lectura como, no como saber leer, porque eso sí, pues hay que saber leer, pero Como la hobby. lectura como hobby o como afición o como gusto, eso no debería ser impuesto, porque es lo mismo, él dice, bueno, a uno le pregunta a un chico o a un joven, ¿tú por qué no lees? Y de pronto te puede contestar porque no me gusta.
Y claro, uno dice, pero ¿cómo no te va a gustar si esos son mundos abiertos, si son otras realidades, si son esto y aquello? Sí, pero no me gusta. Y le pregunta Saramago al chico, ¿y tú qué haces? Y él le dice, yo soy buzo. ¿Y tú por qué no buceas? Entonces Saramago se queda y le dice, porque no me gusta. No me gusta. Entonces le dice, pero no sabes el mundo que te estás perdiendo, el mundo debajo del océano, el mundo de... Entonces, la lectura tiene que ser una cosa del alma, tiene Nacida. que ser Ujú. algo, ¿sí? Evidentemente que sí, estimada Voluntario. Iliana, por favor, para culminar y con sello de oro este programa, ¿nos puedas comentar acerca de un artículo reciente de tu autoría sobre la novela póstuma de Gabriel García Márquez? Tú has realizado hace muy poquito un importante artículo que ha salido publicado en el diario El Espectador, que es uno de los más importantes periódicos de Colombia. La telenovela póstuma de Gabriel García Márquez se titula En agosto nos vemos. Por favor, ¿serías tan amable de ampliarnos los detalles de esta publicación? Ha habido tanta polémica con la novela póstuma de Gabo, como le digo yo me declaro y lo digo en la frase final del artículo, una gabólatra irredenta. Yo no soy gabóloga porque hay muchos gabólogos realmente, unos estudiosos profundos de Gabo. Yo soy es adoratriz, o sea, yo soy adoradora de la obra de Gabo. Me ha dado alegrías infinitas, también como Saramago, y es otro de mis escritores de cabecera. Lo he estudiado, sí, lo he estudiado, pero me declaro más gabólatra que gabóloga. Y esta novela que ha causado tanta polémica porque se dice que él la dejó inconclusa, pues no quedó inconclusa. La novela realmente estaba concluida, lo que no había sido era del agrado de él. Y él había dicho que mejor la destruyeran y le pidió, le dijo, un día le dijo a los hijos, pero ya él estaba enfermo del Alzheimer, ya tenía la cabeza bastante perdida, que esa novela no servía y que debían destruirla. Pero la guardó en un cajón y se olvidó de ella. Y yo en el artículo que escribí para el espectador, después de tanta cosa que oí, desde el punto de vista literario, hice mi crítica. Creo que no es la gran novela, creo que no es una obra maestra. Creo que Gabo, pues comparar esa novela es absurdo, comparar esa novela, o para mí no es una novela ni siquiera, me parece que es un cuento largo o una suite de pequeños relatos que conforman un corpus, pero no es una novela. Pero lo que sí me parece, yo tuve una cercanía grande con la enfermedad de Alzheimer. Mi abuela y mi madre murieron con Alzheimer y me tocó Qué pena. cuidarlas. En un momento dado las tuve a las dos, mi mamá empezando y mi abuela terminando No, la enfermedad en mi comprendemos. casa. Entonces conozco la evolución, De digamos, cerca. muy de cerca, y entonces a mí me tocó en lo más profundo ver cómo un escritor tan magistral, un maestro de la literatura como fue Gabo, haciendo los esfuerzos más ingentes para poder terminar esta obra que quería terminar. Pero ya él no estaba en sus cinco sentidos, o sea, ya sus facultades no estaban completas. Entonces, pero lo que yo digo es, sí, claro, podemos criticarla desde el punto de vista literario, por supuesto, porque está Pero allí hay, para eso. pero hay que Pero, ¿por qué resaltar no? su voluntad de luchar Pero hasta el final, ¿no? Contra la no enfermedad. sé, yo creo que sus hijos hicieron bien. Nosotros los lectores eh, podíamos conocer eso. También es otra parte de su humanidad, también es otra parte de su vida. Cómo Así este es. hombre hace este esfuerzo, cómo este hombre. Entonces, mi artículo se centra más en decir, hombre, sí, desde el punto de vista literario, la obra es una obra menor, le falta carne, le falta profundidad para hacer una novela como las que nos tenía acostumbrados él, pero es una novela que nos devela el profundo humanismo, la profunda humanidad de un ser enfermo, anciano, que quiere seguir siendo él hasta el final. Y nos regala unas frases maravillosas, destellos de Gabo por todas partes, como una gran tormenta llena de relámpagos de luz. Es leer En agosto nos vemos. Entonces yo creo que hay que leerlo
con, eh, con, con, ¿cómo te diría? No me gusta la palabra compasión, pero si podemos compasión como la definición de padecer con el otro, yo creo que debemos pensar en qué estaría pensando él y cómo estaría sintiéndose cuando a veces no encontraba la forma de darle, de darle forma literaria a su escrito. Debía ser unos momentos muy duros porque en ese estado en que estaba, en ese estadio de la enfermedad, el yo se vuelve muy difuso, va y viene. De pronto soy yo, de pronto no me acuerdo, de pronto no me acuerdo de lo que leí ayer, de pronto no me acuerdo de lo que leí esta mañana y no reconozco lo que escribí. Entonces, hacer ese esfuerzo, lograr terminarla, creo que le da un valor inmenso a la obra y creo que es un final digno, bello y que nos da también la dimensión de un hombre que escribió a pesar de estar enfermo y que nos regaló esta obra póstuma que, que nos merecíamos sus lectores. Def- Entonces, en ese sentido fue que escribí el artículo, pensando más en sí, en su persona como una persona enferma, escribiendo y haciendo todo el esfuerzo para darle al mundo otra oportunidad de leerlo. definitivamente coincidimos contigo, estimada Iliana Restrepo, desde Colombia. Muchas gracias, no solo por tu valiosa participación en el programa, como siempre, cuando contamos con tu valioso aporte, sino también felicitándote porque así como este importante artículo acerca nada más y nada menos de la novela póstuma de Gabriel García Márquez que ha sido publicada el mes pasado, en marzo, y como mencionábamos, Iliana ha realizado un brillante artículo publicado recientemente en el diario Espectador en Colombia, Se un titula periódico. En el pantano del olvido. Así es, efectivamente, ese es el titular del artículo, ¿no? La novela Título. es lo que mencioné hace un instante, En agosto nos vemos. Exacto. Entonces, si no han tenido oportunidad de leerlo, lo pueden leer en la web, buscan y además quería felicitarte también, estimada Eliana, por tu labor constante en la literatura, en favor de la educación y te enviamos desde aquí, desde Perú, un afectuoso abrazo y en tu persona a todos nuestros hermanos colombianos. Muchas Muchísimas gracias. gracias, lo mismo a ustedes allá, a Ricardo y a todos. Muchísimas gracias por invitarme y cuente conmigo cada vez que lo quieran. Gracias. En- Al contrario, gracias a ti y encantados de tenerte muy pronto aquí en el programa. Y a ustedes, estimados amigos televidentes que nos sintonizan semanalmente aquí en Tertulia Literaria, les agradecemos y los invitamos cordialmente a que nos acompañen el próximo viernes a seguir navegando por el mundo de las letras y esta vez con un nuevo homenaje a otro gran escritor de la literatura universal. Gracias por todo. Cuídense mucho.